Pues este territorio negro hoy nos va a llevar por lugares muy oscuros en un espacio que hoy dedican a crímenes del pasado, un territorio vintage. Luis Rendueles y Manu Marlasca, buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Nos invitan a un viaje terrible por rincones muy sombríos de la mente humana y vamos a conocer un enorme fracaso, porque no se le puede llamar de otra manera, el que todos tuvieron en su momento con Francisco García Escalero. ¿Quién era este hombre? Pues un asesino en serie que pasó su vida entre un mar de alcohol y drogas y prisiones y psiquiátricos sin que nadie se diera cuenta, sin que nadie alertase sobre su peligrosidad, hasta que fue luego detenido y fue acusado nada menos que de 11 crímenes, 11 asesinatos cometidos en 7 años. El primero de ellos fue en 1986. Esta canción sonaba en aquella época, en aquel año, en todos los garitos de moda del año 86, en agosto del 86, que es la fecha... Selección musical criminal, Julia, no voy a decir nada más de esto. No, vale, Ni una mala palabra, ni una mala palabra. En aquella... Veo que te gusta mucho. En aquella fecha comenzó a matar nuestro protagonista de hoy, Francisco García Escalero. Me corté la cabeza y a otro le saqué el corazón. Le cortaba la cabeza y a uno le saqué el corazón, decía con una tranquilidad pasmosa, la verdad, que sobrecoge García Escalero a Jesús Quintero en una entrevista que le hizo en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent, en Alicante. Entonces, Escalero ya había sido juzgado y ya había sido considerado autor de 11 asesinatos, aunque nos puede sorprender, fue absuelto de todos sus crímenes porque su estado mental le impedía ser responsable de lo que hacía, desde luego. Eso sí, la Audiencia de Madrid le condenó a estar encerrado en un centro psiquiátrico penitenciario hasta que se curase, a sabiendas de que jamás se iba a curar, porque así lo decían todos los informes, así que lo que fue una sentencia, una cadena perpetua que acabó en el año 2014, cuando García Escalero falleció. Bueno, García Escalero pasó a la historia como el matamendigos, ¿no? O el asesino de mendigos. Y yo diría que está en los primeros lugares, ¿no? Entre los asesinos en serie más terribles que ha sufrido España. Contadme un poco de dónde sale este hombre, ¿cuáles son sus orígenes? Francisco nació en el año 54, era hijo de un albañil que emigró desde Zamora a Madrid y de una mujer de una ama de casa, Gregoria, con la que él tenía muy malas relaciones, se llevaba muy mal con su madre. Los padres y el único hermano de Francisco vivían a apenas 200 metros de la tapia del cementerio madrileño de la Almudena, ¿no? Y desde bien joven a Francisco Paco García Escalero le gustaba ir al cementerio para dar rienda suelta a su gusto por la muerte, ¿no? Y también dio síntomas tempranos de tener una sexualidad muy particular, algo desviada. Siendo adolescente ya miraba por las ventanas a mujeres y a las parejas y se masturbaba. Decíamos al principio que Escalero pasó gran parte de su vida entre prisiones y psiquiátricos, ¿no? ¿Cuándo empieza este peregrinar? Pues muy joven, a los 16 años empieza... ¿16? Sí, pasa unos meses en prisión, estamos hablando de una época en la que se podía entrar en prisión con esa edad, porque se dedicaba a cometer pequeños hurtos, pequeños robos de coches y de motocicletas. Poco después, un año después apenas, a los 17 años, fue condenado por una violación que cometió junto a otro grupo de chavales. Allí pasó más de 10 años entonces en prisión y varias veces tuvo que ser trasladado desde la cárcel a hospitales psiquiátricos distintos. Por ejemplo, en el año 82, cuando fue trasladado al psiquiátrico desde la prisión de Burgos, donde cumplía condena, ya dio síntomas del monstruo que luego llegaría a ser. Y vamos a leer párrafos de los informes de esa época que recojan exactamente lo que les decía García Escalero a los psiquiatras. No olvidemos, 1982. 82. Sus crímenes empiezan 4 años después. Dice: me traen al hospital porque allí, en prisión, tenía miedo de que ocurriera algo. Podía tener fácilmente un cuchillo. Había bebido y era muy fácil tener una pelea. Bueno, en esos años García Escalero, como acaba de decir Manu, aún no había matado a nadie, ¿no? Que se sepa, vete a saber, ¿no? Que se sepa. Está, por tanto, ingresado en la cárcel cumpliendo una condena por violación, o sea, ya apuntaba maneras, digamos, y le van mandando al psiquiátrico de vez en cuando, y lo que a mí me sorprende, y seguro que los oyentes también se quedarán pasmados, es que nadie aprecie ningún tipo de peligrosidad, porque aquí, digamos, aún estábamos a tiempo de evitarlo, ¿no? Nadie lo tomó en cuenta, ¿no? Desde luego. Él mismo le explicaba a los psiquiatras que en la cárcel del Dueso, en Cantabria, ya guardaba en la celda pájaros y animales muertos, de los que él decía, ya muertos, que eran sus mejores amigos, ¿no? Madre mía. Salió en libertad en el 86, como te decía Manu, y a partir de ahí empezó a sobrevivir pidiendo en la calle, en las iglesias. Bebía cada día entre 2 y 3 litros de vino, tomaba narcóticos y también tomaba heroína o cocaína.
Y poco después es cuando empieza a matar y a entrar y salir del Hospital Psiquiátrico de Madrid, ¿no? Sin que nadie se diera cuenta, nadie observara que García Escalero era un asesino extremadamente peligroso. Y eso que me parece a mí más brutal, que él avisaba, Bueno, él lo decía, pero nadie le creía, ¿no? Es lo más sorprendente de esta terrible historia. Todos los avisos que dio el propio asesino. Sí. Sus crímenes siempre eran iguales, siempre seguían un patrón muy parecido, un ritual muy parecido. Se juntaba con otro mendigo, con el dinero que habían sacado durante la jornada compraban cartones de vinos, y si había dado bien compraban whisky, bebían y en un momento dado, lo que Escalero llamaba la voz interior, le llevaba a matar a puñaladas o a pedradas a su colega, a su compañero de juerga, que solía estar tan borracho como él. Después quemaba los cuerpos con colchones viejos y con cartones, a veces los mutilaba, los decapitaba e incluso a veces les cortaba las yemas de los dedos para dificultar su identificación. ¡Qué barbaridad! El 31 de marzo del año 92, el mendigo asesino, así se le llamó, que ya ha dejado casi una decena de cadáveres por Madrid, mucho decir, 10 personas asesinadas, acude por su propio pie él al Hospital Gregorio Marañón. Llega allí y ¿qué dice? Pues pide por favor que le dejen ingresado allí dentro, que él se encuentra mucho peor desde que mezcla el alcohol con drogas, como la cocaína, y lo que cuenta textualmente es que tiene miedo de perder el control y volver a matar. Le mandan al psiquiátrico y del psiquiátrico le mandan de vuelta a casa al día siguiente porque piensan que está fantaseando, piensan que los crímenes a los que él confiesa son mentira y que lo está contando para que le den algún tipo de cobijo, para que le den techo, una cama. Lo más increíble es el diagnóstico que algún médico firmó entonces para justificar aquel alta de aquel enfermo, ¿no? Escribió: ausencia de trastornos psicopatológicos agudos que justifiquen su ingreso. Muy bueno el médico, ¿eh? Pues sí, buenísimo. sí. Muy poco después, te digo exactamente 2 años después, un psiquiatra consideró que García Escalero era el paradigma de la locura. Claro, entonces, ¿cómo es posible que nadie detectase esa peligrosidad, que nadie creyera los crímenes si él los estaba contando? Pues mira, en el año 93, en febrero del 93, la policía le vuelve a ingresar en el psiquiátrico porque es sorprendido, atención, desenterrando cadáveres en el cementerio de Almudena, concretamente 3 cadáveres, los puso de pie junto a un muro y se masturbó delante de ellos. ¡Qué horror! En esta ocasión los médicos intentaron, aquí sí que lo intentan que un juez dictamine su ingreso en el centro, pero no hubo manera, pese a que los médicos avisaron de la peligrosidad potencial que encerraba. No le hicieron interno. caso, o sea, No. la justicia dice que no. Y por tanto los crímenes siguen y nadie hace nada. Así fue. En junio y en septiembre del 93, García Escalero vuelve a ingresar y cuenta cosas a los psiquiatras como que ha asesinado a una mujer, también al hijo, que ha empujado por las escaleras a otra víctima, avisa de que va a matar a todos a puñaladas para que le dejen en paz, anuncia que va a pagar a alguien para que mate a varios de sus vecinos y apunta también que va a dejar el gas abierto para que estalle la casa donde vive. O sea que a esas alturas que ya había matado a 10 personas, dice todo eso y no pasa nada. No, en los últimos 7 años habían sido hallados en distintos rincones de Madrid, muchos de ellos, esas víctimas cerca del cementerio. La mayoría de las veces, ¿qué ocurría? Pues que nadie se preocupaba porque eran mendigos sin ningún arraigo. Tampoco la policía tenía claro que estuviesen ante el mismo autor. Pensaban que algunas de esas muertes se debían a peleas por un cartón de vino, por el puesto en la puerta de una iglesia, broncas entre mendigos que son muy primitivas y muy brutales siempre. Pero en este último ingreso es cuando por fin ocurre algo que desvelaría ya los terribles crímenes que había cometido Paco García Escalero. Así fue. El 19 de septiembre del 93, 3 días después de ingresar, Francisco se fuga del psiquiátrico junto a otro indigente, Víctor Luis Criado. Y pocas horas después de esa fuga, de los dos, de la pareja, Escalero vuelve solo, por su propio pie, al psiquiátrico. El cadáver mutilado y quemado de su compañero, de Víctor, aparece junto al cementerio de la Almudena. Y en esta ocasión la policía sí logra reconstruir las últimas horas de la víctima. Les cuentan que se había fugado junto a García Escalero, el otro indigente, que Escalero regresó solo y que horas después se lanzó contra los coches en la autovía del Colmenar. La conexión estaba clara. Y la policía entonces, cuando ya detiene a García Escalero, le acusa de la muerte de ese compañero, de Víctor Luis Criado, pero escucha una confesión del propio García Escalero que yo no sé si tiene parangón en nuestra historia criminal, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que es la confesión más terrible de cuantas ha escuchado cualquier policía o guardia civil. Primero cuenta cómo mata a Víctor, cómo le machaca la cabeza a su compañero por esa voz interior que le dice que tiene que matarle, y cómo esa misma voz interior luego le obliga, le dice, le pide que se tire contra los coches en la autovía de Colmenar para suicidarse. Intento que se salda nada más que con una pierna rota. Pero después, con una precisión asombrosa, contó desde su primer crimen, el de un hombre junto al que había estado pidiendo en el retiro, en el año 86, es decir, 7 años atrás, hasta el penúltimo, el de su compañero de correrías, un mendigo conocido como el Rubio, que la policía considera que pudo ser cómplice de Escalero
Escalero en algunos de sus crímenes. Contó cómo cortó la cabeza de una mujer a la que tiró un pozo, cómo mutiló el pene de una de sus víctimas y se lo metió en la boca con la víctima aún viva, cómo arrancó el corazón de otro indigente, cómo arrojó a 3 de sus víctimas a un pozo. Incluso a la policía le dio más detalles, le confesó 3 crímenes más que la policía no pudo atribuirle porque no había ningún resto con los que relacionarlos. Es decir, él se atribuye 3 crímenes más. Yo recuerdo que años después, cuando estábamos trabajando ya Manu y yo, llamaba desde el psiquiátrico, porque tenía derecho a hacer 2 llamadas al mes. ¿Y llamaba vosotros? Nos llamaba por teléfono y decía, soy Paco Escalero, el matamendigos, y pensábamos que era mentira alguna vez. Y era él, ¿eh? Y seguía confesando crímenes, es decir, tenía todavía dentro de la cabeza que no le habían entendido ni le habían escuchado cuando empezó a contar sus crímenes, ¿no? Hablábamos al principio, y creo que de manera justificada, de que la historia de García Escalero, por todo lo que Manu y Luis nos han contado, es la historia evidente de un enorme fracaso. Sí, el doctor Juan José Carrasco, que es probablemente uno de los mejores psiquiatras forenses, una vez fallecido García Andrade, este doctor analizó la mente de Escalero y la definió como un paradigma de la locura, como te decía antes. Lo decía así de claro, decía en su informe textualmente: es un fracaso estrepitoso de la sociedad en general y más en concreto de sus instituciones. Fracaso porque no han sabido o no han podido detectar, prevenir o poner los medios para, en definitiva, evitar que ocurrieran unos hechos como los que se le imputan a Francisco. Y el doctor llevaba toda la razón, pero alguien años atrás decidió que los enfermos mentales no debían estar en hospitales, sino al cargo de sus familias. Pero claro, Escalero no tenía ninguna familia que se ocupase de él. Así que esa reforma yo creo que sí quedaría para otro territorio. Pues negro. Sí, eso de enviar a casa a los enfermos mentales. Efectivamente, eso no sé si para un territorio negro o para un debate, pero evidentemente eso fue un y así error. siguen las cosas, ¿eh? Así así siguen. ¿Cuántas familias nos cuentan, se ponen en contacto con nosotros para contar lo difícil que Casi es? siempre son madres mayores, ¿no? Casi siempre son mujeres solas que cuidan a un hijo con esquizofrenia. Exacto, y que a veces acaban ellas muertas. Dice aquí César, ¿quién terminó con los psiquiátricos en España con la explicación de que están mejor cuidados en su casa? Pues tiene toda la razón. En efecto, a veces se condena a las familias, o a mujeres solas, o a hombres solos, o a matrimonios, a convivir en una situación que es completamente inhumana para ellos. Y luego, mira, otro comentario, dice Rojo Cabreado. Claro, como mataba mendigos, a nadie le importaba. Hombre, a ver... Algo de eso. No tan fuerte, pero algo de eso sí hubo. Claro, si en lugar de 10 mendigos u 11 hubieran sido otro tipo de personas, yo creo que... Bueno, otro día trataremos al asesino de ancianas de Santander, que tampoco nadie se ocupó de esas ancianas, hasta que una médico un poco espabilada vio que no era muy normal la tasa de mortalidad de ancianas que había en Santander. Pero ese hombre mató a 13 ancianas. Morían más ancianas en Santander que en Bangladesh, cuando estaba Rodríguez Vega. Eso es cierto. Sí. Pero bueno, en todo caso también es un segmento más vulnerable, ¿no? Sí. Por edad. Eso pensaron, sí. Bueno, pues nos hemos quedado como al cuerpo. Hasta la semana que viene. Entrevista tendrás la semana que viene. Sí, tenemos entrevista la semana que viene. Sí. Bueno, ya me contaréis quién, seguro que es alguien muy interesante. Ya te contaremos. Ya saben que cuando vienen aquí Manu y Luis y nos traen un entrevistado, suele ser alguien de primerísimo nivel, o bien de las fuerzas de seguridad, de la policía o de la investigación criminal. Siempre aprendemos mucho. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. A los que